Bueno, vamos a continuar con función lineal. Vamos a trabajar con la resolución de los problemas de función lineal que estaban en el PowerPoint de la semana 4 publicada tanto en el transparente virtual como en el aula virtual. Había 4 actividades intercaladas con la teoría y que la resolución es la que vamos a ver ahora, que no estaba en el video anterior. Lo que sí, antes de ir directamente a la resolución de problemas, va un pequeño resumen de la teoría para reforzar la idea de lo que nos vamos a concentrar, más allá de todo el desarrollo y la construcción de los conceptos que trabajamos en el video anterior. Tiene que quedar en claro que cuando hablamos de función lineal vamos a estar hablando de una función dentro de las que vamos a trabajar en matemática 1, quiero decir, en matemática 1 vamos a trabajar con funciones reales a variable real. Entonces, aquellas funciones reales a variable real cuya ley sea un polinomio de grado 1 o 0 en la variable independiente, que en este caso lo llamamos x, va a ser esa la condición para decir que estamos frente a una función lineal. Por ejemplo, en este caso f de x, la ley de f es f de x igual a por x más b. A y b son números reales. A y b son los parámetros que van a caracterizar a la función lineal. A es el coeficiente de la variable independiente, b el término independiente. Y hablamos de que lo que define que una función sea lineal o no es su ley y no su dominio o su gráfica. ¿Por qué? Si elegimos una ley que cumpla con ser un polinomio de grado 1 o 0 en la variable independiente, como es este ejemplo, f de x igual 2x menos 2, dejamos fija la ley y cambiamos los dominios, vamos a obtener distintas gráficas. Entonces, para la misma ley podemos operar con distintos dominios y todas van a ser funciones lineales. Las gráficas van a ser todas diferentes, sin embargo, todas son funciones lineales. Entonces, cuando hablamos de función lineal, decimos que son las funciones escalares donde la ley es un polinomio grado 1 o 0 y no vamos a decir aquellas funciones cuya gráfica es una recta. No, eso es incorrecto porque la gráfica depende del dominio que tomemos. La gráfica será una recta si además de ser la ley un polinomio de grado 1 o 0, el dominio son todos los reales. Y esta diapositiva la paso rápido porque es la que trabajamos en el video anterior. Es solo para recordar que lo que va a definir que una función escalar sea lineal es su ley, no es ni su dominio ni su gráfica, ¿sí? Porque acá, a propósito, retomo esta diapositiva en donde son 3 funciones lineales, las 3 comparten la ley y no comparten el dominio y la gráfica, y las 3 son lineales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley es un polinomio de grado 1, 0. Entonces debemos quedarnos con esa idea. Función lineal, función escalar, cuya ley es un polinomio de grado 1, 0 en la variable independiente. Entonces, ¿qué representa esos coeficientes a y b de la variable independiente? Habíamos dicho que a una, el coeficiente de la variable independiente, habíamos demostrado que coincide con la pendiente de la recta. ¿Cómo calculábamos la pendiente de la recta? Que es lo que la recta tiene definida una pendiente, que la calculamos como el cociente incremental, cociente de incremento, razón de incremento, división de incremento, ¿sí? Incremento en las ordenadas, por eso dice delta y el numerador, y la dividimos por el incremento de las abscisas, delta x el denominador. Y para construir estos incrementos, que gráficamente acá está, delta x, delta y, tomamos 2 puntos cualesquiera de la recta. 2 puntos cualesquiera de la recta son suficientes para definir su pendiente. Y hay infinitos puntos posibles,
cualquier par de puntos que tomen y calculen el cociente incremental nos va a dar la pendiente. Y la pendiente es justamente coincide con el coeficiente de la variable independiente. ¿Y qué va a representar? Entonces, si la pendiente es positiva, la recta se eleva a medida que avanzamos con las x y la función es estrictamente creciente. Si la pendiente es negativa, la recta cae a medida que avanzamos con las x, decimos que la función cuya gráfica es esa recta es estrictamente decreciente. Y si la pendiente es 0, quiere decir que la recta permanece paralela al eje x. Entonces le decimos que la función es constante. Esa sería la interpretación geométrica de la pendiente. ¿Sí? ¿De dónde viene esta interpretación? Del cociente incremental. Vamos hacia el otro. Recuerden esto, por ejemplo, m positivo. Vamos hacia la diapositiva anterior. M positivo. ¿Cómo calculamos m? Como el cociente incremental. ¿Cuándo un cociente nos da positivo? Cuando tanto numerador y denominador comparten el mismo signo. ¿Qué sería que ambos fueran positivos? Ambos, numerador y denominador. Que a medida que aumentan las x, aumentan las i's. Y esa es la definición de función creciente. Por eso son las conclusiones que figuran acá. Pendiente positiva, función estrictamente creciente. Y de manera análoga pueden concluir ustedes que la pendiente va a ser negativa cuando a medida que avanzo con las x, que sería delta x positiva, en el denominador, la delta y es negativa y por eso la división nos da negativa. ¿Y cuándo nos va a dar 0 una división? Cuando el numerador sea 0. Como el numerador es delta y, que delta y sea 0 es que y no cambia, y si y no cambia es que permanece constante. Entonces, estos cuadritos que dicen acá de implican y estas conclusiones salen todas de la definición de pendiente. Físicamente, ¿qué va a representar esa pendiente? Habíamos dicho, como es delta y dividido delta x, nos da una razón de cambio. División de cambio, velocidad de cambio de y respecto de x. ¿Cuánto cambian las imágenes respecto de x? Si la pendiente nos da 5, ¿qué vamos a decir? Que a medida que con las x aumentamos una unidad, las imágenes aumentan 5 unidades. Si la pendiente nos diera menos 3, ¿qué diríamos? Que si las x aumentan una unidad, las imágenes disminuyen 3 unidades. Y esa nos da la velocidad de cambio de las imágenes respecto a la variable independiente. Entonces, habíamos dicho que la velocidad constante es lo que caracterizaba a la función lineal. Velocidad constante, razón de cambio constante, cociente incremental constante, son todos sinónimos, ¿sí? Entonces, vamos a los problemas. De todas maneras, después vamos a ver el uso de un programa que se llama GeoGebra, que es primero que es un software libre y aparte que lo pueden bajar tanto en la computadora como en el celular y es de muy fácil manejo, ¿sí? Tienen siempre los tutoriales disponibles y es gratis. Entonces, bueno, después vamos a ver cómo utilizar ese programita para algunos ejemplitos de función lineal. Vamos a los problemas. Nos dicen, por supuesto que para hacer estos problemas tiene que estar bien aprendidos todos los temas que vimos hasta acá, incluidos los de la escuela primaria, los de la escuela secundaria, los del curso de ingreso, los apéndices y funciones hasta función lineal, ¿sí? Si no, sugerimos que vayan primero con los contenidos anteriores, porque no estaría bueno que intenten y no les salga por algo que no está aprendido previamente. Entonces nos dice, llenado de un tanque a velocidad constante. Fíjense, cuando ya nos dicen llenado de un tanque a velocidad constante, tenemos que varias cosas ahí. Hay un fenómeno que es el llenado de un tanque, ¿sí? Si nos están diciendo llenado de un tanque, hay dos magnitudes, y aparte que nos dicen a velocidad constante, hay dos magnitudes dando vuelta. El tiempo, ¿sí? Porque a medida que transcurre el tiempo, el tanque se va llenando. Y lo otro,
que a medida que vayamos leyendo van a ver que dice se llena con agua, es decir, lo que cambia, la otra magnitud que cambia es el volumen de agua dentro del tanque. Y además, como nos está diciendo a velocidad constante, ya podemos identificar varias cosas. Entonces, fíjense, tenemos dos magnitudes, tiempo y volumen dentro del tanque. Esas dos magnitudes están vinculadas a través de una relación y esa relación es funcional, es decir, a cada instante le va a corresponder o vamos a poder determinar para cada instante un volumen de agua dentro del tanque. El fenómeno llenado del tanque con agua. Las variables, las magnitudes que intervienen son tiempo y volumen. Después vamos a ver con qué unidades, que lo vamos a ver a través del enunciado, y tiene que quedar bien en claro que en esa situación hay una dependencia del volumen de agua respecto al tiempo. Y esa dependencia no es cualquiera, hay una dependencia funcional. Y además, con el dato que nos dice velocidad constante, la función que está atrás es una función lineal que vincula el tiempo con el volumen de agua dentro del tanque. ¿Por qué? Por lo que vimos recién. Las funciones lineales son las únicas donde la velocidad de cambio es constante. Entonces, todo eso sale de esta oración, llenado de un tanque a velocidad constante. De esta solita oración sale todo ese conocimiento que venimos construyendo desde que comenzamos con los videos. Entonces nos dice, deseamos llenar de agua un tanque cuya capacidad es de 1000 litros y en el que inicialmente hay 300 litros de agua. Para ello, a las 12 horas, mediodía, abrimos una canilla que da al tanque y de la cual sale agua a razón de 35 litros por hora. Como tememos un corte en el suministro de agua, deseamos disponer de una forma efectiva de calcular la cantidad de agua en el tanque en cualquier instante. Entonces, cuando decimos reconocimiento de la situación, volvemos a leer el problema hasta que logramos visualizar cuál es la situación. La situación es que va a ingresar agua al tanque. Este que está acá, este gráfico, representa el tanque. Esta flecha representa la canilla, ¿sí? Entonces, el tanque tiene 1000 litros de capacidad. Puede contener hasta 1000 litros. Inicialmente había 300 litros. ¿Por qué acá dice T igual a 0? Porque decimos inicialmente, es decir, el tanque tenía 300 litros cuando nos acercamos y empezamos a registrar el ingreso de agua al tanque. Ya ahí, al principio la canilla estaba cerrada y ya había 300 litros. Ese es nuestro tiempo cero, el tiempo cero en el que nos referimos al tiempo en que comenzamos los registros. El tiempo cero, ¿con quién va a coincidir? En el reloj que tengamos en el celular, en la pared, en la pulsera. Con el mediodía. Si bien el mediodía son las 12 horas, pero para nuestro experimento lo vamos a llamar T igual a 0. T minúscula de tiempo. Va a comenzar a entrar agua, esta es la canilla. ¿Cuánta agua entra? 35 litros por hora. A razón, como nos dice, el agua sale de la canilla a razón de 35 litros por hora. ¿Qué quiere decir? Abrimos la canilla y dejamos pasar una hora, ingresaron 35 litros. 2 horas, 35 por 2. 3 horas, bueno, y así sucesivamente. Entonces, lo primero tenemos que identificar es si podemos visualizar esta situación. Si la podemos visualizar, no es necesario que la grafiquen cada vez, es mantenerla una construcción mental, una idea, ¿sí? Pero con esta idea en la cabeza, analizamos que hay dos magnitudes. Tiempo, que lo vamos a llamar con la letra T minúscula, y volumen. ¿Qué volumen? No es el volumen del tanque,
no es el volumen del tanque, porque el volumen del tanque es de 1000 litros. Este volumen se refiere volumen de agua dentro del tanque al instante T. Con eso nos referimos con esta letra B. Volumen de agua dentro del tanque. Esto tiene que estar muy claro, de no confundir volumen del tanque con volumen de agua dentro del tanque. Lo vamos a llamar con la letra B corta mayúscula. El tiempo va a ser mayor o igual a 0. Acá no salió el igual, pero es mayor o igual a 0 porque de hecho acá está T igual a 0. Mayor o igual a 0 y el volumen mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0? Bueno, pues ya por esta situación arrancamos de 300 litros, ¿sí? Estos corchetes que están acá se usan, se leen unidades del T, van a ser en horas. ¿Qué quiere decir? ¿Que en qué vamos a medir el tiempo? En horas. ¿En qué vamos a medir, en qué unidades vamos a medir el volumen? En litros. Entonces desde ahora vamos a poner tiempo igual a 0 o tiempo igual a 10, pero ya sabemos que van a ser horas. Vamos a poner V igual a 500, por ejemplo, pero ya sabemos que está en litros la información. Entonces estas serían las magnitudes. Hay una relación entre estas dos magnitudes, tiempo y volumen, y es una relación de dependencia, ¿sí? Entonces, nuestro tiempo T0, que es T sub 0, igual generalmente al tiempo inicial lo llamamos T subíndice 0 y le decimos T sub 0, que es T igual a 0, va a coincidir con las 12 horas del mediodía. En ese momento, el volumen inicial, que lo leemos volumen sub 0, V sub 0, que sería el volumen inicial, que quiere decir el volumen de agua que había dentro del tanque cuando T era 0. ¿Cuánto había? 300 litros. Fíjense que ponemos 300. ¿Por qué no ponemos 300 litros? Porque ya indicamos acá al comienzo que V estaba medido en litros. Entonces si acá ponemos 300, ya sabemos que este número es en litros. Y acá ponemos T igual a 0, ya sabemos que es en horas. Entonces, hasta acá el reconocimiento de las magnitudes y de los datos. Y esto que apareció recuadrado en azul es el otro dato que tiene que estar súper remarcado porque es lo que va a hacer que la función que está escondida detrás de estas magnitudes de este proceso es una función lineal, que nos dicen que la velocidad de entrada de agua al tanque es 35, que nos dicen acá en litros por hora. ¿Y por qué ponemos 35? Porque como ya sabemos que el volumen está medido en litros y el tiempo en horas, ya vamos a saber que es 35 litros por hora. Y es súper importante, es clave, porque que sea siempre la misma velocidad de entrada constante igual a 35 nos está indicando que hay una función lineal oculta, porque son las únicas funciones donde la velocidad de cambio es constante, que es lo vimos como conclusiones del video anterior. Entonces, el volumen total que queremos según el problema, ¿hasta cuándo tiene sentido estudiar? Cuando se llena el tanque. ¿Cuándo se va a llenar el tanque? Cuando el volumen sea 1000. ¿Por qué 1000? Porque nos dicen de dato en este problema que el tanque tiene 1000 litros de capacidad. Entonces, vamos a hacer todo el estudio hasta que el volumen de agua dentro del tanque sea 1000 litros. ¿Puede ser mayor? No. Por más que dejemos abierta la canilla, nos olvidemos de manera irresponsable, abierta la canilla, ¿sí? Y sigue entrando agua, nunca va a sobrepasar los 1000 litros. Porque si sigue entrando agua y llevan 35.000 litros salidos de la canilla, lo máximo que puede contener el tanque son 1000 litros, los otros se derraman. Se derramará por ahí, derrama y queda fuera, pero como este B nos indica volumen de agua dentro del tanque, lo máximo a lo que puede contener son 1000 litros. Así que ojo con eso también cuando damos las respuestas. No olvidar el volumen que puede contener el tanque. Entonces, la incógnita,
Fíjense que acá nos dice: deseamos disponer de una forma efectiva de calcular la cantidad de agua en el tanque en cualquier instante. Entonces, ¿qué deseamos? Encontrar una función f que nos dé el volumen en función del tiempo. Porque si ustedes abren la canilla, cambia el volumen de agua dentro del tanque según cuánto tiempo dejen abierta la canilla. Y ahí está la relación funcional. Dado un tiempo, desde que se abre la canilla, va a haber un único volumen de agua dentro del tanque. Entonces, hay una relación, esa relación es de función, el tiempo es la variable independiente, el volumen de agua dentro del tanque es la variable dependiente, ¿sí? Y la función esta que está acá oculta, que es la que tenemos que encontrar, su ley es función lineal, por lo que está recuadrado acá en azul, que es lo que dicen en el dato. Sale agua de la canilla o equivalentemente ingresa agua al tanque a razón de 35 litros por hora, es decir, a velocidad constante. Primero entonces, toda esta primer diapositiva, que es reconocer, primero leer bien el enunciado las veces que sean necesarios para que logramos construir mentalmente este esquema. Una vez que construimos este esquema gráfico, lo traducimos a un esquema simbólico. Si es necesario, primero este esquema gráfico lo traducen al lenguaje coloquial y después del lenguaje coloquial lo traducimos al simbólico. Si esta diapositiva no se entiende, pausa, retroceden y lo vuelven a ver, vuelven al video anterior que es de función lineal o vuelven a los anteriores para ver cómo determinar variable dependiente, independiente, qué es función, dominio, bueno, todo eso, porque esta es la clave para que podamos avanzar. Entonces, supongamos que pusieron pausa, hicieron todo ese recorrido o hasta este momento ya lo han aprendido, ¿sí? Avanzamos. Partimos del último renglón, copiamos acá. La incógnita es encontrar la función f tal que el volumen de agua dentro del tanque venga dado por la función f aplicada en cada instante t. Acá está el esquemita gráfico y entonces tenemos que inicialmente en t igual a 0 había 300 litros. Entonces, si es una función lineal, lo que repasamos al comienzo, la ley es un polinomio de grado 1 o 0. Como no sabemos qué valores toman los coeficientes que acompañan a la variable independiente y el término independiente, entonces lo que hacemos es ponerlo con letras genéricas, ¿sí? Entonces, tenemos